¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí en Dame el Poder. Volvemos a la actualidad en materia hoy de la vida cotidiana, lo que tiene que ver con la economía, la administración, los impuestos, por un lado, y por el otro lado, de acuerdo a las medidas de gobierno, el tema de relaciones internacionales, de política internacional. Básicamente de lo que vamos a hablar es de los impuestos que fueron modificados, la nueva recategorización del monotributo por parte del gobierno y la modificación del impuesto a las ganancias, que ya es ley. Estas medidas, junto con otras que se tomaron con respecto, por ejemplo, a la ciudad y varios distritos inundados de gendarmes y otras cuestiones más de cara a las elecciones de octubre para intentar ganar las elecciones, básicamente en un sector de la población que tiene que ver, a mi criterio, creo, con parte de la clase media, y veremos qué pasa y en qué medida esto es sustentable en el tiempo, qué es lo que puede pasar, cuántas más reformas o no habría que hacer en materia tributaria con uno de los expertos y profesores universitarios más importantes, Santiago Sáenz Valiente, profesor universitario, tal como les dije. Y por otra parte, el tema de política internacional, porque como ustedes saben, más allá del acuerdo que hubo entre Estados Unidos y Rusia para desmantelar las armas químicas de Siria, una zona muy, diríamos, sensible a la posibilidad de que un conflicto se espiralice y en un efecto dominó llegue a ser una situación conflictiva para gran parte del mundo. Esto en caso de que hubiera habido una invasión por parte de los Estados Unidos, que amenazó, que no se cumplió, que no tuvo el apoyo internacional. La pregunta que uno se hace es en qué medida Estados Unidos está mirando hacia adentro y hay un nuevo panorama y un escenario internacional en el cual cada cual hace lo que quiere. Y no hay un límite, porque en realidad yo no digo que esto esté bien ni que esté mal, pero lo que sí es cierto es que gran parte de las situaciones eran resueltas a través de un Estados Unidos que asumía un rol como de sheriff internacional. Esto ya no pasó. Los chicos murieron, se sabe con armas químicas, hemos visto esas imágenes dantescas y ahí quedó. Y lo peor que está ocurriendo y que le puede pasar a Siria es que le saquen las armas, lo desmantelen. Esto por un lado, y por otro lado, ¿qué puede pasar en caso de que la Argentina, y qué es lo que haría, sea, diríamos, sentenciada a tener que pagar a los bonistas que quedaron afuera del canje, los holdouts? ¿Qué puede hacer la Argentina? ¿Cuáles son sus posibilidades y en qué contexto se inserta en el ámbito internacional? De estos temas entonces con Federico McDougall, experto en estos aspectos, después de la pausa. Ya volvemos, no se vaya. Aquí estamos entonces en Dame el Poder con el doctor Santiago Sáenz Valiente. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Qué tal, Elizabeth? Gracias por estar Bien. acá, hablar nuevamente de este tema que nos importa tanto, que tiene que ver con los impuestos, ¿no? Y nos afecta, ¿no? Y nos afecta y la gente chilló y monitoreando evidentemente desde el gobierno cuáles son los aspectos que más molestaron a gran parte de la ciudadanía por la cual no ganaron las PASO, debe haber estado esto de los impuestos, puntos, sí. También el tema de la inseguridad. Es evidente que esto les sirvió, y eso lo dije yo cuando ocurrió las elecciones de las PASO, para lo que más servía era para que el gobierno pudiera ver, tantear y hacer un plan para poder ganar las elecciones de octubre. Y es lo que evidentemente están tratando de hacer. Veremos si les da resultado. La gente, ¿en qué le va a cambiar la vida a esto? A ver, en primer lugar, el tema de ganancias era y sigue siendo necesario hacer correcciones. Los famosos denominados mínimos no imponibles, que son estos conceptos que en realidad son presuntos, que es el monto en el cual uno tendría que disponer sin pagar impuestos para poder afrontar todos los gastos de una vida digna, entre ellos, por supuesto, vestimenta, diversión, educación, porque la verdad que los colegios privados, al no poder ser reducidos, los pagos evidentemente afecta mucho, y todo lo que uno tiene que reemplazar que el Estado no le da. Tiene que pagar seguridad, tiene que pagar una obra social privada. Todo eso tendría que estar dentro del valor del mínimo no imponible, pero sobre todo, este mínimo tendría que actualizarse en forma automática, como siempre se ha hecho. Sin embargo, esto hoy no es así, y bueno, se tomó esta medida de corrección a los que tienen un ingreso bruto, es decir, antes las deducciones previsionales de 15.000 pesos en los últimos meses. Realmente se ha hecho una mezcolanza interesante
y preocupante porque se ha desnaturalizado el tributo. No importa si la persona es casada, soltera, si tiene 2 hijos, 4 u 8, en ese nivel de ingresos. Y entonces se han creado 3 categorías de contribuyentes: los que tienen menos de 15.000 pesos de ingreso bruto, entre 15 y 25, que ahí se les actualiza al mínimo en un 20%, no sé si es suficiente, y la categoría de los que ganan más de 25.000 pesos que no tienen actualización de los mínimos. Una cosa realmente extraña cómo se ha armado esto, cuando en realidad lo que falta esencialmente es la corrección de la tabla determinativa del impuesto. Hay una tabla para determinar el impuesto, hay una escala, que esa escala tiene más de 12 años en los mismos valores, 12 años sin modificarse. El otro perfil que tenemos del otro lado es como contrapartida para corregir, digamos, la recaudación, de la pérdida de recaudación que se podría generar o se va a generar necesariamente por ese ajuste. Tenemos el tema de los monotributistas. Los monotributistas hace 4 años que venían con los mismos topes, topes de 200.000 pesos para servicios y 300.000 pesos anuales para venta de bienes. Sabemos que cada uno está en una determinada categoría en función de esa recategorización. Es importante advertir que a partir de hoy comienza la recategorización nueva, digamos, del último cuatrimestre, y que se posterga hasta el 30 de septiembre, a raíz de justamente las modificaciones que se han efectuado, que en realidad equivale a un reconocimiento aproximado de un 25%, hay que ver porque si es acumulado, pero un 25% anual de reconocimiento de valorización de la moneda, ¿no? La gente va a pagar menos, va a pagar seguramente sustancialmente menos, porque se va, digamos, al recategorizarse y incrementar el tope de facturación y por lo tanto el tope también en cada una de las categorías, una persona que estaba en un determinado monto anual, por decir algo, no sé, 140.000 pesos, estaba con una determinada cuota que hoy por hoy va a poder tener una categoría menor porque las cuotas, los valores de las cuotas no se han modificado. Lo que es importante en esta recategorización que se tiene que hacer es que hay que informar para atrás los datos principales, que son toda la facturación de ingresos, los kilovatios utilizados de electricidad y los metros cuadrados que está utilizando de oficina y el monto de alquiler que paga en el caso que sea un inmueble alquilado. El tema del monotributo, a ver, es complicado, se ha convertido en algo complicado, no es simplificado. Para analizar, digamos, hay que ver quiénes son sus clientes, qué tipo de servicio presta o si vende bienes, quiénes son sus clientes, porque hay que ver si sus clientes son responsables inscriptos en IVA o no. Hay que tener en cuenta que lo que es seguridad social, la parte previsional, la cuota previsional, esa es igual en todas las categorías, lo que se modifica es el componente impositivo. Y hay que tener en cuenta que cada vez hay más información que brindar, porque en determinadas categorías hay que brindar información sobre los proveedores, sobre 5 principales proveedores, 5 principales clientes, el tema de la utilización de oficina. Y la verdad es que además está el tema de la facturación electrónica. Con esto también mejora porque son determinadas categorías que tienen que hacer por facturación electrónica. El sujeto seguramente, probablemente hoy, por ahí estaba en la categoría que le resultaba obligado a hacer la factura electrónica y ahora baja y esa obligación no le corresponde hacer. Sí, el tema es que ¿con qué van a reemplazar en el fisco todo esto? Porque va a disminuir la recaudación, porque por otro lado también anunciaron el impuesto, que también es tema, a venta de acciones y de dividendos. Te redondeo esto, Elizabeth. A ver, cantidad de monotributistas, aproximadamente 2.250.000 monotributistas. Se dice que en la recaudación el tema de monotributistas no va a afectar demasiado. Parece que la recaudación en monto no es tan sensible, digamos. Sin embargo, yo creo que va a haber una cierta baja. Te agrego un problema antes de la venta de acciones, te agrego un problema que es nosotros, los autónomos, los independientes. Esos todavía no tienen corrección de ningún tipo, ni de mínimos, ni de la deducción que tienen aquellos que están en relación de dependencia incrementada, ni de la tabla para determinar el impuesto. Hoy, un soltero independiente que está por encima de 3.000 pesos mensuales, 3.600 pesos mensuales,
paga impuesto a las ganancias. Y esto es una asignatura pendiente que la va a tener que resolver el gobierno prontamente porque ha resuelto lo de relación de dependencia y ha resuelto lo del monotributo. Y sabe que tiene esta asignatura. Con lo cual, digamos, ahí va a haber otra pérdida de recaudación, entre comillas. Pero no arregló lo de los autónomos. Lo de los autónomos no. Y el productor agropecuario también, lo mismo, le pasa lo mismo. Tiene 3.600 pesos de ganancia neta mensual promedio en el año y por encima de eso tiene que pagar impuestos a las ganancias con una tabla que está totalmente distorsionada. O sea, no hay progresividad en el impuesto. Y eso no lo... Y eso lo tienen que corregir, saben que lo tienen que corregir, se ha dicho. El Consejo Profesional, todas estas cuestiones de económicas, viene digamos, planteándolo hace varios años. Por el otro lado, como bien vos decías, y antes que nos acabe tu precioso tiempo y el tiempo de la televisión, seguramente querés conocer un poco lo de lo que se sancionó el jueves en el Senado. Sí. ¿No? La verdad que, bueno, es preocupante en este nivel de presión fiscal general que hay y de falta de corrección en muchos aspectos, por lo pronto el ajuste por inflación en las empresas, que es algo realmente distorsionante y preocupante, que cada vez que se corrige algo, que eso implica obviamente menores ingresos de recaudación, tenga que reemplazarse por otro impuesto. Yo no es que estoy de acuerdo o en desacuerdo con el tema de las acciones y de los dividendos. Voy a comentarte esto nada más. Venta de acciones que no cotizan en bolsa. O sea, paquetes accionarios que se transfieren, generalmente entre personas físicas, generalmente, que no cotizan en bolsa. ¿Qué pasa? La utilidad por la venta está grabada al 15%. ¿Y qué es la utilidad por la venta? Es la diferencia entre el precio de venta y el costo. ¿Y el costo actualizado hasta qué fecha? Bueno, al no haber ajuste por inflación está todo congelado hasta el año 1992. Quiere decir que tenemos 20 años sin actualizarse, con lo cual eso genera distorsiones. Yo hubiera estado de acuerdo con esto, en todo caso, si se hubiera grabado la venta de acciones que sea, digamos, con poco tiempo entre el momento de la adquisición y el momento de la venta. Ahora, y después están los dividendos. Para concluir, en realidad todos estos impuestos son para pagar un gasto que por lo que se está saliendo a la luz hoy, ya no tenemos deuda externa, pero hay una deuda interna, un producto, diríamos, un gasto que es el porcentaje, el déficit del producto es cada vez más importante, el déficit del Estado. Sí, entre ingresos Así y gastos que públicos. esto es el perro que se muerde la cola, o sea, esto es sustentable en el tiempo, porque la presión fiscal no les va... En algún momento la gente no va entre que comer o comprarse algo y pagar impuestos, o sea, es insostenible, me da la impresión. Yo creo que hay que resolver, Elizabeth, la cuestión genérica, absoluta, total y completa. Es decir, el problema de la reforma tributaria no puede ser que se sigan haciendo parches. Se necesita una reforma tributaria total y completa. Y el tema de los gastos públicos y el direccionamiento de esos gastos públicos, cuyo único ingreso genuino real son los impuestos, también requiere un ajuste y requiere una corrección que digamos, no soy político ni economista para poder decirte, pero bueno, ni hablar. Ese es otro tema que podríamos hablar un programa entero. Todos los impuestos de las intendencias y de las ciudades, absolutamente, la gente lo debe saber porque no hay plata de la distribución de impuestos nacionales. Y a las provincias no les llega y a los municipios no les llega el porcentaje en virtud de la distorsión que hay dentro de la estructura tributaria actual, entre otras cosas por los derechos de exportación, que además son recaudación nacional absoluta. Evidentemente, entonces cada una de las provincias aumenta su impuesto a los ingresos brutos, su impuesto inmobiliario, y las intendencias aparecen con tasas que no son tasas, son impuestos. Y bueno, y acá es donde hay que, esta madeja, ¿cómo hacemos para desarmarla? ¿Y para qué se usa la plata de impuestos? Última frase, ¿para qué se usa la plata de los impuestos? Y no, los impuestos es un ingreso genuino para toda la recaudación y bien, tiene que estar destinada a todas las funciones del Estado. De desarrollo social, de gasto público indispensable para la distribución del ingreso, sin ninguna duda. Bueno, yo te agradezco muchísimo haber estado acá y nos vamos a volver a encontrar para hablar de otros temas. Porque cuando quieras, Elizabeth. No nos vuelve la plata en estas funciones indelegables del Estado. La gran preocupación. Justicia, seguridad, salud y educación, como debiera. Así que la gente se encuentra pagando impuestos por algo que no recibe en tiempo y forma por parte del Estado. Gracias por haber estado acá. Gracias, Elizabeth, por la invitación. Después de la pausa, el ámbito internacional. Ya volvemos, no se vayan. Aquí estamos.
Vamos entonces, después de la pausa, con Federico McDougall para hablar del ámbito internacional. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo andas, Elizabeth? Bueno, dos consultas. ¿Cuál es el panorama con respecto y en qué medida nos afecta esto y qué nos puede pasar? De acuerdo a lo que se decida por los que quedaron afuera del canje, más allá de si son fondos buitres o no, nadie duda de que son fondos buitres, pero bueno, esta es la situación y hay que ver qué hace la Argentina y qué pasa en caso de que no cumpla la Argentina. Bueno, primero tenemos que esperar a ver si la Corte de los Estados Unidos acepta o no el fallo. Eso es a partir del 30 de septiembre. A partir de ahí, dos escenarios. Si lo acepta, se extiende el plazo durante un año. Si no lo acepta, vuelve de vuelta a la Cámara y ahí determinarán en qué forma se tiene forma y tiempos para abonar. Si nosotros tenemos que abonar el total de la deuda que reclaman los fondos buitres, 1.400 millones de dólares, va a afectar a las reservas, pero hasta cierto punto es un costo digerible para la Argentina. Si en cambio se sienta el precedente para que los 65.000 millones de dólares de deuda que ya ingresaron en el canje puedan reclamar el 100% de la deuda que en su momento tuvo quita, ahí podríamos tener un problema casi de quiebra, pero esto es algo que antes de levantar el paraguas yo recomendaría esperar hasta el próximo mes. La realidad hoy por hoy es que la Argentina está yendo a paso lento a tener que abonar 1.400 millones de dólares, con el riesgo que tendría una reapertura masiva de demandas hacia el país si la Corte Suprema de Estados Unidos considera que los holdout tienen razón y en canjes de deuda internacional no puede haber quita. En el mejor escenario seguimos como hasta ahora, y en el peor escenario de que haya que nos quieran obligar a pagar 100% y la Argentina decida en no hacerlo, desacato, porque esto puede pasar. Desacato, y a partir de ahí es si nos pueden embargar algo, activos del país, o si incluso pueden embargar activos de empresas donde el gobierno nacional tiene mayoría o tiene control, como podría ser YPF, como podría ser Enarsa. Pero eso hay que esperar primero si es un cambio en la jurisprudencia de los Estados Unidos. Hasta ahora Argentina está diciendo no pago, no pago, no pago, que es un clásico en una reestructuración de deuda. Y eso hasta ahora lo que significaría es desacato y que Argentina quede peor todavía en los mercados internacionales. Ahora bien, hay que ver si los juzgados norteamericanos aceptan este desacato o si corren la línea y dicen, bueno, YPF es del Estado argentino, se puede embargar, Enarsa es del Estado argentino, se puede embargar, o activos propios de las embajadas es el Estado argentino. Este es un caso financiero, no es de jurisdicción de los tribunales internacionales, y se pueden embargar los activos de la Argentina. Pero no departamentos de gente, esas propiedades que tienen, ¿no? No, de privados argentinos no, eso desde 1800 que ya no se aplica. Ahora, claro, uno dirá, ¿y a mí qué me importa? Yo tengo que ser abogado del diablo y sencillito, digamos, ¿en qué me importa que empeore la situación con los mercados internacionales? Lo pagás vía impuestos. Lo pagás vía impuestos. Claro, habría que explicarle a la gente de que si en la plata no le alcanza al Estado, que lo acabamos de hablar en el bloque anterior, una de dos, o cobra más impuestos, o emite, que es lo que está haciendo, o pide préstamos. Y ahí estaría cerrada la puerta de pedir préstamos. Exactamente, al tener la puerta cerrada para pedir préstamos, vos lo que tenés son los dólares que hay. Y los dólares que hay ya los estás usando para importar energía. Acá lo que va a pasar son dos cosas. O importás menos energía y se restringe la economía, o cobras más impuestos a los dólares que están ingresando y con eso creaste un fondo especial de 1.400 millones de dólares para este gasto extraordinario. O sea que acá quedó bien claro cuáles son los escenarios posibles y por eso este tema es tan importante. Y el segundo tema, que es el tema de Estados Unidos y Rusia, el acuerdo para desarmar el tema nuclear en Siria, esas imágenes que no sé si las podremos ver en algún momento en pantalla, terribles, que me conmovieron y conmovieron el mundo, de los chiquitos y de toda la gente que murió. Ya se comprobó que con armamento químico. Y están prohibidas. Siria es uno de los pocos países que no suscribió el acuerdo de la no proliferación de estas armas, más allá de que las grandes potencias han usado estas armas en su momento, casi todas. Pero bueno, hoy por hoy
es otra historia la que se está escribiendo, y uno se pregunta en qué medida cambió el escenario, está atomizado el poder, Estados Unidos ya está metido hacia adentro, no vigila, no controla. Yo no digo que esté bueno que vigile o que haga de sheriff, pero fue la historia que vivimos. Entonces, ¿en qué situación estamos, no? A ver, hasta los 80 había 2 sheriff, cada uno se repartía su parte del mundo, trataban de que no hubiera mucho ruido y no se metía uno en el área del otro. Era Estados Unidos y la Unión Soviética. Se retira la Unión Soviética, Estados Unidos asume el papel único de sheriff global y empieza a intervenir en muchas regiones. Hoy por hoy lo que se tiene es una retirada de Estados Unidos de ese papel. O sea, hoy está metido en 2 guerras que no son muy populares, está metido en Afganistán, está metido en Irak y no es popular y representa el 1% de su PBI, lo cual es un gasto que le está costando. Y por el otro lado y en paralelo es una retirada de Estados Unidos desde el año 2005 de la región de Medio Oriente. Antes eras el principal comprador de crudo de esa región, desde el 2005 empieza a explotar los recursos no convencionales de Estados Unidos y cada vez deja de comprar más y deja de tener importancia esa zona. Se da la combinación de ambos factores, con lo cual lo que Estados Unidos busca en Siria es que el conflicto quede exclusivamente enfocado en Siria y tratar de reducir el ruido político que generan las armas de destrucción masiva. A partir de ahí, si los sirios se continúan matando, a Estados Unidos hoy le interesa poco y dentro de 5 años no le va a interesar nada. ¿Cuál es la posibilidad? ¿Viste el video del 11 de septiembre que acaba de ser el triste aniversario, ¿no? De que sea real, de que estén planeando el que reemplazó a Bin Laden un nuevo atentado? Lo están planeando seguramente. El tema es que cada vez le es más difícil el ingresar dentro de los Estados Unidos y es cada vez más difícil golpear a Estados Unidos a nivel global porque está teniendo un principio de retirada hacia sus propias fronteras o hacia áreas seguras. Hace 10 años Estados Unidos era una potencia muy abierta en lo que sean sus fronteras y era también una potencia con objetivos en todas partes del globo. Hoy por hoy se está retirando de Medio Oriente, en África tiene un pie pero no tiene los 2 pies puestos, es fuerte en América Latina, es fuerte en Europa y es fuerte en algunas regiones de Asia donde el terrorismo global no es tan fuerte. Hoy puede recibir golpes simbólicos pero no es muy complicado que vuelva a tener un 11 de septiembre como fue en el 2001. Si hubiera habido una invasión de Estados Unidos en Siria, ¿esto hubiera podido provocar un conflicto en espiral superior y que lleve a un peligro en la zona de una guerra mayor? En sí puede generar un conflicto regional y además es un conflicto muy caro para lo que representa Siria dentro de los intereses norteamericanos. Invaden Irak porque son las terceras reservas de petróleo del mundo. Invaden Afganistán por 2001 y porque es la clave para lo que es Asia Central. En cambio, Siria es un país con un ejército medianamente bien armado, con armas químicas y sin petróleo. O sea, económicamente no les conviene invadir Siria y políticamente es un riesgo porque no terminan de entender hasta dónde puede llegar el conflicto. Porque invadir Siria, el conflicto va hacia Líbano y si atacás de vuelta a Líbano, hay una posibilidad de que esto te repercuta en el Golfo Pérsico con Irán, que tiene intereses muy fuertes en Líbano. ¿Tenés información de, por último, las inversiones que todos los economistas dicen que no están llegando en la medida acá en la Argentina que sería necesario en cuanto al porcentaje de producto que hace falta para generar, entre otras cosas, una mayor oferta? Y es un círculo que todos ustedes que entienden de economía se dan cuenta. Inversión, más oferta de productos, menos inflación, porque al haber más oferta no es una de las causas por las cuales también suben los precios, además de la emisión y otros factores más, ¿no? Pero ¿por qué no vienen tantas inversiones como necesitamos? Porque estamos afuera del mundo. O sea, si uno no respeta los derechos de propiedad de las empresas, en paralelo no tiene acceso al crédito internacional, la posibilidad de que vengan empresarios de otras partes con recursos propios, porque ni siquiera pueden pedir prestado, porque vos no decís, bueno, quiero pedir prestado para ir a invertir a la Argentina, no te presta nadie. Entonces ya tenés que usar recursos propios. Y los recursos propios no terminás de saber si te van a respetar las reglas de juego. Caso Repsol. Puede estar bien o mal nacionalizada, pero la realidad es que fue una expropiación. Entonces, hasta cierto punto nadie viene porque ni puede pedir plata
porque Argentina está fuera del mercado financiero, ni quiere poner la plata de ellos porque no se termina de saber si el dinero ese va a ser rentable o no. A partir de ahí, 2, 3, 4 o 5 puntos del PBI que podrían ser inversión extranjera directa no vienen. Hay un economista que dice que si el gobierno perdiera en octubre mejoraría la situación económica. ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché. ¿Qué opinás? Si el gobierno pierde, pero no pierde la gobernabilidad, entonces el clima de negocios va a mejorar y va a mejorar la economía. Si el gobierno pierde y pierde la gobernabilidad, y esto es un sálvese quien pueda, la situación va a empeorar. Gracias por haber estado acá, Federico. Pero por favor. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en Dame el Poder y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Estamos en Twitter y el programa se puede ver también en YouTube, además de la repetición que tiene en la semana en Canal Metro. Chau, pásenla bien.